Mi nombre es Margaret, tengo 23 años, y estoy al borde de una vida que nunca me atreví a soñar hace tan solo un mes. Crucé el escenario en una universidad de Massachusetts, con el corazón latiéndome con fuerza mientras sostenía mi título de Ingeniería Tecnológica, obtenido con honores. El auditorio se llenó de vítores, familias tomaban fotos, lanzando ramos de rosas y lirios. Pero mis ojos recorrían la multitud buscando rostros que nunca aparecieron, ni padres, ni hermanos, nadie que me ofreciera un gesto de orgullo o un cálido abrazo. Al bajar de la plataforma, mi teléfono vibró con un solo mensaje de texto de mi madre. Tu padre dice que elegiste este camino, así que es mejor que lo asumas. Las palabras cayeron como fragmentos de hielo, cortando el fugaz calor de mi toga de graduación, dejando un hueco doloroso en mi pecho. Esa noche, regresé a la mansión que una vez llamé hogar, un lugar que brillaba con riqueza pero se sentía como una cripta. Arañas de cristal proyectaban una luz fría y fracturada sobre los pulidos pisos de mármol, sus reflejos danzando como espectros. Cada rincón resonaba con la ausencia de amor, el aire denso con expectativas tácitas que me habían sofocado durante años. Me quedé en el gran vestíbulo, con mi toga y birrete doblados sobre el brazo, mi diploma un frágil escudo contra el peso del momento. Mi padre apareció en lo alto de la imponente escalera, con su traje gris impecable, una copa de vino tinto en la mano. Nunca la bebía, solo la sostenía para aparentar, un accesorio en su imagen meticulosamente cuidada. Entonces, dijo, con una voz tan plana como un balance general, realmente estás rechazando el puesto en la empresa. Tragué saliva con dificultad, la garganta apretada por los nervios. Sí, no quiero trabajar en finanzas, quiero dedicarme a la investigación en ingeniería energética. Sus ojos se entrecerraron, duros como el pedernal, clavándome en el lugar como un espécimen bajo un cristal. Ingeniería, escupió la palabra como si fuera una maldición, cada sílaba goteando desdén. ¿Crees que puedes simplemente descartar un siglo de legado Preston? Las finanzas son sangre, Margaret. De tu abuelo a mí, hemos construido imperios, mercados de valores, inversiones, poder, y tú quieres ser una mecánica jugando con máquinas como una obrera común. Me dolía el pecho, un dolor sordo que se extendía por todo mi cuerpo, pero mantuve su mirada, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Quiero crear algo que importe, algo con valor real, no solo transferir dinero de una cuenta a otra. Se rió, una risa aguda y hueca que resonó en el cavernoso espacio, cortando más profundo que cualquier espada. Luego, como si hubiera ensayado este momento en su mente, metió la mano en el bolsillo de su traje, sacó un pequeño fajo de billetes y los arrojó a mis pies. Golpearon el mármol con un suave golpe, revoloteando como hojas secas de otoño, ingrávidas y frías. $200, dijo, su voz una cuchilla afilada para herir. Eso es todo lo que vales. Sin fondo fiduciario, sin el nombre Preston, nada. Miré los billetes arrugados, con el corazón retorcido, no por el dinero, sino por la forma en que me miraba, como si fuera una inversión fallida, un producto que se desecha sin pensarlo dos veces. Mi madre estaba a unos pasos de distancia, su segundo martini de la tarde temblando en su mano manicurada. Su rostro era una máscara de lástima e indiferencia, su silencio más fuerte que cualquier palabra. Ninguna defensa, ningún susurro de hablaré con él. Solo evasión donde debería haber habido amor. Me arrodillé, recogí los billetes con deliberado cuidado y los guardé en mi billetera, cada movimiento un silencioso acto de desafío. De pie, miré a sus ojos, mi voz lenta y firme. Gracias, padre, dije, las palabras cargadas de resolución. Convertiré estos $200 en algo más grande de lo que jamás hayas imaginado. Hizo un gesto con la mano hacia la puerta, un rey despidiendo a un mendigo, su rostro esculpido en piedra. Fuera de mi casa, ya no eres una Preston. Tomé mi maleta, lo único realmente mío, y salí, mis pasos resonando en el vasto vestíbulo como un latido desvanecido. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de mí. Una ruptura final de lazos, marcando el final de un capítulo y el comienzo de algo desconocido. Afuera, la noche de Boston era aguda. El viento mordía a través de mi delgado abrigo, tirando de mi cabello como dedos impacientes. Mi auto de la universidad había desaparecido, embargado, registrado a nombre de la empresa. No tenía hogar, ni vehículo, ni tarjetas bancarias. Pero en mi bolso, llevaba mi vieja computadora portátil, algunos esquemas de energía en un disco duro y la chispa de una idea. Una forma de revolucionar la forma en que el mundo almacenaba energía renovable. Una visión que me había mantenido despierta durante innumerables noches de estudio.
Incliné la cabeza hacia las estrellas, mi aliento empañándose en el frío, y sentí una extraña libertad posarse sobre mí, frágil pero feroz. Con $200 en mi billetera y un sueño en mi corazón, estaba libre. Abordé el último autobús de Boston a las 11:20 de la noche, con destino a San José, el corazón palpitante de la industria tecnológica estadounidense. El viaje se prolongó durante 70 horas, cada milla una prueba de resistencia, un guiño a mi determinación. Mordisqué galletas rancias, su sabor a cartón un recordatorio de mi escasez, y bebí de una pequeña botella de agua que una amable pasajera compartió. Su sonrisa, una fugaz calidez en la gris monotonía. Mi abrigo raído ofrecía poca protección contra el frío, pero el frío físico no era nada comparado con la helada del rechazo de mi familia, un dolor persistente que susurraba dudas en los momentos de silencio. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si $200 no son suficientes? Pero cada vez que la desesperación se insinuaba, tocaba los billetes en mi billetera, su crujido un recordatorio del fuego que habían encendido, un desafío que ardía más brillante que el miedo. Cuando bajé del autobús en San José, mi billetera tenía menos de $120 después del boleto y los escasos gastos de viaje. La ciudad bullía de posibilidades, sus rascacielos brillaban bajo el sol de California. Pero también era vasta e indiferente, un laberinto que podía tragarme por completo. No tenía contactos, ni lugar donde quedarme, solo una maleta y una obstinada voluntad de sobrevivir. Esa primera noche, encontré un banco del parque debajo de un extenso roble. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa, susurrando secretos a las estrellas. Mi computadora portátil se convirtió en mi almohada, sus bordes duros presionando mi mejilla, y una vieja bufanda me sirvió de manta, sus hilos deshilachados un escaso escudo contra el frío de la noche. Pensé que me rompería, que las lágrimas inundarían mis ojos, que maldeciría la injusticia de todo. Pero en su lugar, una extraña calma se apoderó de mí, como la quietud después de una tormenta, una claridad nacida de no tener nada más que perder. Sin expectativas, sin legado, solo yo. A la mañana siguiente, gasté $7 en un sándwich y un pequeño café negro en una tienda de la esquina, la mirada aburrida del cajero un recordatorio de mi invisibilidad. Sentada en un banco de piedra, la ciudad zumbando a mi alrededor como una máquina viviente. Abrí mi computadora portátil y escribí 3 promesas en un documento en blanco. Cada palabra un voto grabado en mi alma. Nunca usaré el nombre Preston para lograr nada. Crearé algo que cambie la forma en que el mundo usa la energía. Cuando regrese, será en mis propios términos, sin deberles nada. El acto se sintió sagrado, un contrato conmigo misma. Cerré la computadora portátil y miré hacia el horizonte de San José. Los edificios brillaban como faros bajo el sol naciente. Parecían vibrar con posibilidades, susurrándome que empezara. ¿Pero cómo empiezas cuando ni siquiera sabes el primer paso? Pasé el día caminando penosamente por el centro, llamando a las puertas, rogando por cualquier trabajo. Barista, dependienta, conserje. Mi maleta se arrastraba detrás de mí, sus ruedas raspando el pavimento, un ancla a mi menguante esperanza. Sin experiencia, decían. No contratamos. Estamos reduciendo personal. Los rechazos se acumulaban, cada uno un pequeño moretón en mi espíritu. Pero seguí moviéndome, impulsada por una obstinada negativa a rendirme. A última hora de la tarde, me dolían los pies, me gruñía el estómago y mi esperanza parpadeaba como una brasa moribunda. Entonces me topé con Rustin and Bean, una acogedora cafetería con mesas de madera descoloridas, un menú en una pizarra y wifi gratis, que se sentía como un salvavidas. Tomando un té helado de $2 para justificar mi asiento, solicité trabajos en línea. Mis dedos temblaban de hambre y agotamiento. Cuando noté que el dueño, Chuck, luchaba con una máquina de café que silbaba, su frustración grabada en las líneas de su rostro curtido. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz suave pero firme, una chispa de confianza cortando mi fatiga. Estudié ingeniería mecánica. Chuck dudó, su frente fruncida con escepticismo, pero señalé la válvula de presión desalineada que causaba el ruido. Es solo un problema de calibración, dije, con las manos ansiosas por arreglar algo, cualquier cosa, para demostrar que era más que la chica con $200. Se hizo a un lado, y en 10 minutos, la máquina zumbaba suavemente de nuevo, su ritmo una pequeña victoria. A Chuck se le cayó la mandíbula, su rostro se abrió en una sonrisa que calentó la habitación. ¿Cómo haces eso? Leí el esquema y escuché, dije, ofreciendo una tímida sonrisa. La calidez se deslizaba en mi pecho como la luz del sol después de un largo invierno. La sorpresa de Chuck se suavizó en gratitud.
Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Me ofreció un trabajo como asistente de mantenimiento, con un salario bajo, pero podía dormir en el almacén de arriba. Acepté sin dudarlo. El alivio inundó mi cuerpo como una marea, lavando la desesperación del día. El almacén estaba abarrotado de cajas de granos de café y menús viejos apilados contra las paredes, el aire cargado con el aroma del café tostado. Pero era un techo, un refugio, un lugar para comenzar. Me acosté en un catre delgado esa noche, mirando el techo agrietado y sentí un destello de esperanza, frágil pero feroz. Ya no era invisible. Los días se establecieron en un ritmo agotador, mañanas arreglando equipos, tardes dibujando mi proyecto de almacenamiento de energía renovable. Un concepto que había comenzado en mi segundo año de universidad, nacido de sesiones de estudio nocturnas y un hambre de marcar la diferencia. La tecnología era tosca, un mosaico de ideas garabateadas en servilletas y notas digitales, pero creía que podía hacer que la energía solar fuera más barata, más segura, más limpia, algo que pudiera iluminar aldeas remotas o alimentar ciudades de forma sostenible. A altas horas de la noche, bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio, volví a dibujar los esquemas, mis dedos acalambrados, mis ojos ardiendo, pero mi corazón vivo con un propósito. El almacén se convirtió en mi santuario. Sus paredes fueron testigos de mi silenciosa determinación. Cada boceto un paso hacia un futuro que apenas podía imaginar. Una noche, Maya, la única camarera de la cafetería, echó un vistazo a mis bocetos. Su trenza se balanceaba mientras se inclinaba, su curiosidad una chispa en la habitación oscura. «¿Qué es esto? Un mapa del tesoro», bromeó, su voz cálida con humor, su sonrisa invitándome a compartir. Me reí, el sonido extraño a mis oídos, una liberación de tensión que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pasé la página para explicar, en términos sencillos, un sistema de baterías que podía almacenar energía solar con una eficiencia sin precedentes, una tecnología que podía cambiar vidas. Sus ojos se agrandaron, brillando con interés, su entusiasmo tomándome por sorpresa. ¿Entonces esto podría hacer que la electricidad sea sostenible para lugares fuera de la red? ¿Cómo comunidades enteras podrían tener energía sin depender de las grandes empresas? Su entusiasmo hizo que mi trabajo se sintiera más grande que la ambición. Se sintió como un propósito, una vocación que resonaba profundamente en mis huesos. «Exactamente», dije, mi voz entrecortada, un nudo subiéndome a la garganta. Por primera vez, alguien vio lo que yo veía, creyó en la chispa que llevaba. Esa noche, abrí mi computadora portátil y creé una nueva carpeta, nombrándola Aurora, un faro de luz perdurable en un mundo hambriento de energía. El nombre se sintió bien, como una promesa a mí misma, un voto para seguir adelante. Las semanas se convirtieron en meses, cada día un paso adelante en una batalla contra la duda. Ahorré cada centavo, comiendo fideos instantáneos, usando las mismas 2 camisas en rotación, sus dobladillos deshilachados como mi paciencia. El trabajo me consumía, un fuego que calentaba en lugar de quemar, pero era implacable. Una tarde, un hombre en la cafetería estaba estudiando detenidamente un diagrama complejo, murmurando para sí mismo. Sus gafas se le deslizaban por la nariz. Miré por encima, mis instintos de ingeniera se activaron, un reflejo perfeccionado por años de estudio. ¿Es ese un sistema de carga de energía multicapa?, pregunté, mi voz firme a pesar del aleteo en mi pecho. Levantó la vista, sobresaltado, su café casi se derrama. ¿Sabes de esto? Estoy investigando el almacenamiento de energía, dije, señalando una sección de su esquema, mi dedo trazando las líneas. Podría optimizar esto reduciendo las capas intermedias. Reduciría la acumulación de calor y aumentaría la eficiencia en al menos un 10%. Me estudió, su escepticismo dando paso a la curiosidad, sus ojos entrecerrándose como si estuviera evaluando un hallazgo raro. Soy Neil, ingeniero jefe de Solenoid Tech. Estamos atascados en la disipación de calor en entornos de presión fluctuante. Si hablas en serio, podrías ayudar. Mi corazón latía con fuerza, un redoble de posibilidades, pero mantuve mi voz firme. Años de enfrentar el desdén de mi padre me entrenaron para mantener la compostura bajo presión. Muéstrame los datos de simulación en tiempo real. Hablamos durante horas, diagramas esparcidos por la mesa, tazas de café apilándose como monumentos a nuestro enfoque, el mundo desvaneciéndose a nuestro alrededor. Maya finalmente nos echó al cerrar, riendo mientras apagaba las luces, su voz una reprimenda juguetona. Bajo el resplandor amarillo de una farola, Neil me entregó su tarjeta de presentación. Las palabras Solenoid Tech, David Neil,
ingeniero jefe captando la luz como una promesa. Reúnete conmigo el lunes, dijo, su tono serio pero cálido. Si tienes razón, te presentaré a alguien que necesitas conocer. Apreté la tarjeta, con el pulso acelerado, y apenas dormí esa noche, mi mente bullendo con posibilidades, sueños y miedos entrelazándose en la oscuridad. El lunes por la mañana, entré en la modesta oficina de Solenoid Tech, un espacio en el cuarto piso abarrotado de cables, componentes y pizarras blancas cubiertas de fórmulas, el aire vibrando con la energía de la creación. Neil señaló un escritorio vacío, su café humeante, sus ojos agudos con expectación. 15 minutos. Impresionarme. Propuse una cámara de neutralización de micropresión para estabilizar las oscilaciones térmicas, un concepto que había investigado de forma independiente en la universidad, pero que nunca había visto aplicado comercialmente. Mostré un modelo simulado en mi computadora portátil, mi voz firme mientras explicaba cómo su sistema actual perdía un 17% de eficiencia debido al calor. Mis datos precisos e inquebrantables. Neil se reclinó, en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando en el escritorio. Luego asintió lentamente, una chispa de respeto en sus ojos. Necesitas conocer a alguien. Días después, me llevó al Instituto de Tecnología de Santa Clara, un centro de investigación privado que bullía de innovación, sus pasillos revestidos con el zumbido de la posibilidad. Allí conocí a la profesora Mónica Tran, pionera en la investigación de baterías de estado sólido. Su presencia imponente, sus ojos afilados como bisturíes, cortando a través de la pretensión. Me interrogó durante 4 horas, sus preguntas cortando mi conocimiento como una cuchilla. ¿Cómo se asegura de que no haya disipación de energía en la capa de distribución? ¿Su estructura molecular se mantendrá bajo el triple de temperatura? ¿Por qué compuestos biotérmicos en lugar de cerámicas industriales? Respondí con todo lo que tenía. Estudios universitarios, investigación nocturna en cafés y determinación pura perfeccionada por años de probarme a mí misma contra la sombra de mi padre. Cuando terminamos, Mónica se volvió hacia Neil, su voz cortante pero decisiva. Ponla en el grupo de investigación temporal. Quiero pruebas en el mundo real en un mes. La prueba fue implacable, un crisol que puso a prueba cada gramo de mi determinación, empujándome al borde del colapso. Hice malabares con los turnos matutinos en la cafetería, las tardes en el laboratorio de investigación y las noches refinando modelos hasta las 2 de la madrugada. Mis ojos ardiendo, mis muñecas doloridas, mi cuerpo gritando por descansar. Pero seguí adelante, impulsada por el fuego en mi pecho, la necesidad de demostrar, no a mi padre, sino a mí misma, que podía construir algo extraordinario. Para la 4ª semana, presenté el primer prototipo de Aurora, un diseño elegante listo para pruebas prácticas, sus curvas y circuitos un testimonio de innumerables noches de insomnio. Mónica y 2 asistentes pasaron una tarde verificando los datos, sus rostros ilegibles, el silencio ensordecedor, cada segundo extendiéndose hasta la eternidad. Finalmente, Mónica habló, su voz mesurada. Hay potencial. 3 días después, llegó un correo electrónico. Stanford Innovation Hub otorga acceso a Margaret Preston. Proyecto Aurora Beta. Mis manos temblaron al leerlo, lágrimas pinchándome los ojos, un sollozo atrapado en mi garganta. De un banco del parque al laboratorio de energía de élite de Stanford, fue un salto que apenas podía comprender. Una puerta que nunca soñé que alcanzaría. Con una beca de investigación que Mónica ayudó a asegurar, me mudé a un pequeño apartamento cerca de Stanford, un espacio de una habitación con pintura descascarada y un piso crujiente, pero una ventana que captaba el sol de la mañana, bañando la habitación en oro. Los días los pasaba en el laboratorio, con una bata blanca y gafas protectoras, trabajando con materiales que solo había leído en libros de texto. Nanocompuestos, conductores electromagnéticos, aleaciones moleculares que brillaban bajo las luces fluorescentes del laboratorio. Las noches eran para informes, esquemas y ajustes interminables. La pantalla de mi computadora portátil una compañera constante, su brillo un faro en la oscuridad. El agotamiento era una sombra, un peso que se aferraba a mis huesos, pero me alimentaba, un recordatorio de que estaba construyendo algo real, algo que podía cambiar el mundo. Me sentía viva, como si estuviera tallando mi propio camino a través de la piedra. Cada astilla una victoria, cada fracaso una lección. Una noche de octubre, probando el prototipo de 3ª generación de Aurora, la pantalla mostró un número que me dejó sin aliento. 98,4% de eficiencia de almacenamiento, un salto más allá de cualquier cosa registrada. Un número que se sentía como un milagro. Mi corazón se aceleró mientras ejecutaba la prueba 3 veces, revisando cada circuito,
cada capa molecular, mis dedos temblando de anticipación, mi respiración superficial. Los resultados se mantuvieron inquebrantables, una verdad que apenas podía creer. Me hundí en mi silla, la alegría y la incredulidad chocando juntas como olas, una risa burbujeando desde lo más profundo. Una parte de mí quería gritar, otra tenía miedo de respirar, como si el momento pudiera desvanecerse como un sueño. Envié un correo electrónico a Mónica, mis manos temblando, mi visión borrosa por las lágrimas. Avance confirmado, Aurora está viva. Llamó en 10 minutos, su voz aguda por la emoción, una rara grieta en su fachada estoica. Margaret, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Creo que acabo de reescribir un capítulo en el almacenamiento de energía, susurré, mi voz quebrándose, lágrimas derramándose por mis mejillas, cálidas y sin vergüenza. Prepárate para la Conferencia Internacional de Energía del próximo mes, dijo, su tono firme pero teñido de orgullo. Presentarás en Seattle. Me paré en un escenario bajo luces cegadoras, frente a cientos de científicos, inversores y ejecutivos de energía, sus ojos clavados en mí, un mar de expectativas. Mis manos temblaron mientras presentaba a Aurora, un sistema de almacenamiento con un 98,5% de eficiencia a un tercio del costo de las baterías de litio, una tecnología que podría impulsar el futuro, desde aldeas remotas hasta ciudades en expansión. Si la energía renovable es el futuro, dije, mi voz estabilizándose, fortaleciéndose con cada palabra, Aurora es la clave para desbloquearlo. La sala se quedó en silencio, el peso del momento presionando hacia abajo, luego estalló en aplausos, una ola atronadora que sacudió la habitación, reverberando en mi pecho. Algunos se pusieron de pie, sus manos aplaudiendo furiosamente, sus rostros iluminados por el asombro. Los ojos de Mónica brillaban en la primera fila, una rara suavidad en su mirada. Neil me apretó la mano entre bastidores, su voz un susurro de triunfo. Estamos listos. En 2 semanas, llovieron ofertas, correos electrónicos inundando mi bandeja de entrada, mensajes de voz acumulándose, cada uno un testimonio del impacto de Aurora. Una se destacó, Avery Capital, una firma de capital de riesgo de Texas conocida por convertir ideas en imperios, su reputación un faro en el mundo tecnológico. Rafael Lin, su director de estrategia, se reunió conmigo en un pequeño restaurante mexicano cerca del laboratorio, el aroma de los tacos y el café conectando el momento surrealista. Con una taza humeante, ofreció $5 millones por el 22% de las acciones de la empresa que construí. Sus ojos agudos pero cálidos, su confianza contagiosa. No necesitas soñadores, Margaret, dijo, inclinándose hacia adelante. Necesitas personas que puedan escalar tu visión más rápido que nadie. Dudé, el peso de la decisión presionando sobre mi pecho, mi mente corriendo con posibilidades y riesgos. Luego extendí mi mano, mi determinación solidificándose. Trato. Nació Aurora Dynamics. La primavera siguiente, con sede en San Mateo, dentro de un centro tecnológico cerca del aeropuerto internacional, sus paredes de cristal brillando bajo el sol de California como una promesa cumplida. Ya no era la chica que dormía en bancos del parque o acurrucada en el almacén de una cafetería, mis sueños confinados a la pantalla de una computadora portátil. Era directora ejecutiva, liderando un equipo de 30, incluyendo a Maya como directora de operaciones, su calidez y pragmatismo anclando al equipo, y Neil como asesor técnico senior, su experiencia guiando nuestros diseños con precisión. Los primeros meses fueron un torbellino, optimizando cadenas de suministro, construyendo líneas de producción de prototipos, asegurando contratos de fabricación, navegando por un laberinto de documentos legales que amenazaban con ahogarme. Cada día era un desafío, un rompecabezas para resolver, pero prosperé en el caos, mi corazón latiendo con propósito, mi visión más clara que nunca. El primer Aurora Core se lanzó un año después. Compacto, sostenible, a la mitad del costo de las baterías de iones de litio, con una duración 3 veces mayor, una maravilla de la ingeniería que se sentía como una extensión de mi alma. En 3 meses, firmamos 17 contratos de suministro con empresas de energía solar en todo Estados Unidos, desde los desiertos abrasadores de Arizona hasta las costas húmedas de Florida. Cada acuerdo un paso hacia un mundo más verde. La prensa nos apodó el disruptor de la energía renovable, titulares salpicando mi nombre en revistas de la industria, sus palabras emocionantes y surrealistas. En Nuevo México, visité una granja donde Aurora alimentaba a una casa en medio de campos secos, que antes dependían de generadores diésel. El zumbido de nuestra tecnología una revolución silenciosa. La dueña, Clara,
Una anciana con manos curtidas por el sol y ojos que brillaban con gratitud. Me agarró las mías con fuerza, su voz cargada de emoción. «No solo trajiste electricidad», dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Trajiste esperanza a lugares como este, a personas como yo». Las lágrimas se derramaron por mis mejillas, cálidas y sin vergüenza, mi corazón hinchándose con una alegría que nunca había conocido, una validación más profunda que cualquier aplauso. 3 años después de la inversión de Rafael, Aurora Dynamics salió a bolsa en Nasdaq, un momento que se sintió surrealista e inevitable, la culminación de cada noche de insomnio y cada victoria conseguida con esfuerzo. El primer día, las acciones se duplicaron, un rugido de aprobación del mercado. Al final de la semana, la empresa estaba valorada en $720 millones, una cifra que parecía pertenecer a la vida de otra persona. Mis acciones valían $112 millones, una fortuna construida a partir de $200 y un sueño. Pero no celebré con champán ni fiestas lujosas, las trampas de la riqueza un débil eco del mundo de mi padre. Regresé a mi oficina, abrí mi vieja computadora portátil, la que una vez usé como almohada en ese banco del parque, y releí las 3 promesas que había hecho en San José, las palabras brillando en la pantalla como un faro. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de alegría, un triunfo silencioso floreciendo en mi pecho, la certeza de que había cumplido mis votos. Lo había hecho sin el nombre Preston, sin una herencia, solo con un sueño y $200 arrojados a mis pies. Entonces un titular de CNBC me detuvo en seco, sus palabras grabándose en mi mente. Preston Equity enfrenta riesgo de adquisición después de pérdidas consecutivas. La firma de mi padre, la que había construido durante 3 décadas, la que había querido que me uniera antes de echarme con una mueca de desprecio, se tambaleaba, sus cimientos se derrumbaban, carteras de inversión obsoletas e infladas, respuesta lenta a las tecnologías emergentes y un éxodo masivo de socios la habían dejado vulnerable, al borde del colapso. Un gigante de rodillas. Rafael, de pie a mi lado, con su taza de café detenida en el aire, confirmó lo que sospechaba, su voz baja y firme. «Somos nosotros», dijo. «Equinox Holdings, nuestra subsidiaria, está detrás de la adquisición. Nadie en Preston sabe que eres tú». Me recliné en mi silla, mi mente dando vueltas, recuerdos inundando como una marea, los billetes esparcidos por el suelo de mármol, el frío rechazo de mi padre, el silencio de mi madre, la puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Había pasado mi infancia bajo la pesada sombra del nombre Preston, una familia unida por la riqueza pero hambrienta de amor. Sus expectativas una jaula de la que había luchado por escapar. Ahora, en un cruel giro del destino, tenía el poder de decidir el futuro del mismo imperio que me había repudiado, un poder que nunca había buscado pero que no podía ignorar. Volé a Boston, no como la hija desechada con $200, sino como la directora ejecutiva de Aurora Dynamics y accionista mayoritaria de Equinox Holdings, controlando el 48% de Preston Equity. Mi presencia una tormenta silenciosa. La oficina de Preston Equity no había cambiado. Paredes de granito gris frío, pesadas puertas de madera oscura. El letrero Preston and Partners con letras doradas colgando con orgullo sobre la entrada. Una reliquia de una era en declive. Warren Stokes, el vicepresidente, me saludó. Sus ojos cautelosos pero educados, su traje tan rígido como su comportamiento. «Por aquí, señorita. El señor Preston está en una reunión de la Junta». No me reconoció, y no lo corregí. Mi silencio un escudo. Caminé por el pasillo familiar, bordeado por las mismas pinturas al óleo que había visto de niña. Sus marcos dorados un recordatorio de una vida que había dejado atrás, sus colores apagados por el tiempo. La sala de conferencias del 10º piso, una vez prohibida, ahora era mi escenario. Su larga mesa de ébano un campo de batalla. Me senté a la cabecera, una carpeta de documentos frente a mí. Mi corazón firme a pesar del peso del momento. Cada respiración un acto silencioso de recuperación. La puerta se abrió y mi padre entró. Su cabello más gris, su postura menos segura, pero su presencia aún imponente, una sombra del hombre que una vez gobernó esta sala. Sus ojos pasaron por encima de mí, sin reconocerme al principio, y comenzó a hablar. Su voz, la misma que había silenciado salas de juntas, ahora teñida de tensión. «Damas y caballeros, necesitamos discutir la amenaza de Equinox Holdings, un depredador que rodea nuestro legado». «No es necesario, padre», dije, levantando la mirada, mi voz tranquila pero firme, cortando la habitación como una cuchilla. La habitación se congeló, una inhalación colectiva, el aire denso de asombro. Sus ojos se posaron en mí.
ensanchándose, el color desapareciendo de su rostro, su mano vacilante sobre la mesa. Margaret, susurró la palabra, una mezcla de incredulidad y algo más suave, algo que no pude nombrar. Asentí, una leve sonrisa tirando de mis labios, un escudo contra la tormenta de emociones en mi interior. Hola, padre. Ha pasado mucho tiempo. Un miembro de la junta tartamudeó, sus gafas resbalando, su voz temblorosa. Tú estás detrás de Equinox. Abrí la carpeta y la deslicé hacia mi padre. Las páginas nítidas y definitivas, cada palabra un arma cuidadosamente elaborada. Equinox Holdings es una subsidiaria de Aurora Dynamics. Autoricé la adquisición. Su mano tembló mientras alcanzaba los documentos, su voz una grieta en su armadura. ¿Por qué? Respondí lentamente, cada palabra deliberada, años de dolor y triunfo entretejidos en ellas, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Porque me enseñaste que el valor de una persona se define por lo que crea. Estoy demostrando que tenías razón, solo que no de la manera que esperabas. Propuse fusionar Preston Equity con el ecosistema de tecnología verde de Aurora, borrando el nombre Preston, reestructurando todo, modelo de negocio, personal, estrategia de inversión, para alinearlo con el futuro sostenible. Mi padre agarró el reposabrazos de su silla, sus nudillos blancos, su rostro una máscara de furia e incredulidad. ¿Estás dispuesta a enterrar todo un legado solo por orgullo?, preguntó, su voz baja, casi suplicante. Me puse de pie, mi voz tranquila pero inflexible, una fuerza silenciosa que había forjado en el fuego del rechazo. No por orgullo, por el futuro. Warren Stokes intervino, su tono mesurado, sus ojos moviéndose rápidamente entre nosotros. Señorita Margaret, ¿qué quiere de este trato? Lo miré a los ojos, mi mirada inquebrantable. No quiero destruir Preston Equity, quiero salvarla. Pero para hacerlo, debe cambiar por completo. La voz de mi padre irrumpió, seca y firme, una última resistencia. No tienes que hacer esto, Margaret. Caminé hacia la mesa y coloqué la propuesta finalizada frente a él. Mis movimientos deliberados, mi corazón firme. No estoy haciendo esto por venganza, dije, mi voz clara, resonante con la verdad. Estoy haciendo esto para arreglar lo que dejaste marchitar en la complacencia. La sala de juntas se quedó en silencio, el aire denso de tensión, cada segundo un latido. Warren fue el primero en firmar la propuesta, su pluma rascando en el silencio, un sonido como la primera grieta en una presa. Uno por uno, los demás siguieron, sus firmas cayendo como fichas de dominó, lentas pero inevitables, sus rostros una mezcla de resignación y asombro. Mi padre fue el último, su mano temblando mientras garabateaba su nombre, sus ojos llenos de arrepentimiento y resignación, un hombre viendo su imperio escaparse de sus dedos. El contrato se selló a las 5:48 de la tarde. Preston Equity, un nombre ligado a mi linaje, se convirtió en Aurora Capital bajo mi liderazgo, un nuevo amanecer surgiendo de las cenizas. Pasé 8 meses reestructurando Aurora Capital, un proceso agotador que se sintió como reconstruir un barco mientras navegaba a través de una tormenta. Las carteras de inversión obsoletas e infladas fueron reemplazadas por proyectos de tecnología limpia, almacenamiento de energía multicapa, agricultura ecológica, reurbanización urbana inteligente que alimentaba escuelas y hospitales de manera sostenible. Nos expandimos a la infraestructura renovable, asociándonos con ciudades de todo el mundo. Cada proyecto un paso hacia un mundo más verde. La empresa se transformó de una reliquia del pasado en una fuerza impulsora de la innovación. Su nuevo logotipo, una luz en espiral, estampado en cada informe, un símbolo de esperanza. No mantuve a ninguno de los antiguos ejecutivos, no por despecho, sino porque el futuro exigía una visión fresca, libre del peso del legado, una verdad que había aprendido de la manera más difícil. Mi padre, Edward Preston, se apartó silenciosamente, retirándose a una casa del lago que una vez había sido nuestro refugio de verano, un lugar de lagos tranquilos y pinos susurrantes, lejos del clamor de la ciudad y del foco de atención que lo había definido. Ya no aparecía en los medios de comunicación, ya no asistía a galas de la industria, su nombre desvaneciéndose como un susurro en el viento. Mi madre envió una carta escrita a mano después de que se finalizó el trato, su elegante cursiva llenando la página, cada palabra una rama de olivo tardía. Escribió que había seguido mi ascenso, desde el primer artículo que me llamaba la chica dorada de la energía renovable hasta el día en que reclamé la empresa que llevaba el nombre de nuestra familia. Dijo que estaba orgullosa, que se había equivocado al permanecer en silencio todos esos años, que quería verme, cerrar la brecha entre nosotras.
Sostuve la carta, su peso pesado en mis manos, mis dedos trazando la tinta. Pero no respondí, no por enojo, sino porque algunas distancias, una vez talladas, no se pueden cerrar con disculpas tardías, sin importar cuán sinceras sean. Un año después, mientras Aurora Dynamics se expandía a Europa y el sudeste asiático, su Aurora Core de segunda generación, más pequeño, más barato, más potente, asegurando patentes globales, un testimonio de nuestra implacable innovación, Maya entró en mi oficina, su trenza balanceándose mientras sostenía un sobre marrón claro, sus ojos curiosos. «Correo para ti», dijo, colocándolo en mi escritorio con una sonrisa juguetona. Dentro había un sobre blanco más pequeño, sin nombre del remitente, su simplicidad contrastando con el caos de mi día. Mi corazón se apretó al abrirlo, el papel temblando en mis manos, un silencioso temor mezclándose con la esperanza. 2 viejos billetes de $100, aplanados, sus bordes gastados pero intactos, y una nota con la letra inclinada de mi padre. «Vales más de lo que nunca supe. Edward». Me senté en silencio, el peso de su admisión posándose sobre mí como una marea tranquila, una onda que agitaba las aguas tranquilas de mi corazón. Por primera vez en 24 años, mi padre había hablado en el único idioma que había entendido de él, la acción. Los billetes no se trataban de dinero. Eran un reconocimiento, una grieta en la armadura que había usado durante décadas, una confesión de su error de juicio. Cerré los ojos, recuerdos parpadeando, su frío rechazo, los billetes en el suelo de mármol, la puerta cerrándose de golpe, el peso del rechazo que me había moldeado. Pero ahora estaba esto, un gesto que no borraba el pasado sino que suavizaba sus bordes, un puente que no había esperado. Esa tarde, salí temprano del trabajo y conduje hasta Rusty and Bean, la cafetería donde todo comenzó, sus puertas de madera descoloridas y su menú de pizarra, una cápsula del tiempo de mis primeros pasos, el aroma a café tostado envolviéndome como un abrazo familiar, anclándome en el presente. Chuck se había jubilado, pasando la cafetería a su hija, pero la máquina de café que había arreglado todavía zumbaba, un silencioso testimonio de mi comienzo, su ritmo un latido de resiliencia. Me senté junto a la ventana donde dibujé por primera vez a Aurora en mi computadora portátil gastada, la mesa rayada y desgastada, un mapa de innumerables sueños. Pedí un cappuccino y un croissant, el aroma a mantequilla mezclándose con la memoria, y coloqué los 2 billetes de $100 en la mesa, su presencia un ancla silenciosa. Escribí en una servilleta, mi mano firme a pesar del nudo en mi garganta. Este fue mi punto de partida. Guárdalo para recordar que las grandes cosas comienzan con humildad. Se la entregué a la camarera, una joven con ojos amables y una sonrisa curiosa, mi voz cargada de emoción. «Una propina para la dueña», dije, mi sonrisa temblorosa pero sincera. Salí. La puesta de sol proyectaba tonos dorados sobre San José, el cielo en llamas con posibilidades, un lienzo de esperanza. A partir de $200 arrojados a mis pies, había construido un imperio con un valor de cientos de millones, con miles de empleados y una misión de iluminar el mundo de manera sostenible, un legado que trascendía las fronteras. Pero mi verdadero valor no estaba en los números ni en los titulares, ni en la riqueza que una vez definió a mi familia. Estaba en atreverme a comenzar, a persistir, a crear contra todo pronóstico, a levantarme del rechazo con un fuego que se negaba a extinguirse. Mi pasado no me definió, me forjó, cada herida una chispa que alimentó mi viaje, cada cicatriz un mapa de mis triunfos. No era la chica rechazada por su familia, desechada con una mueca de desprecio. Era Margaret, la mujer que demostró que donde comienzas no determina dónde terminas, que un sueño y $200 pueden dar a luz a un imperio. Y ahora vivo para mí misma, sin arrepentimientos, solo con la certeza de que la luz siempre encuentra su camino a casa, un faro para aquellos que se atreven a